Ya, bueno, buenas tardes con cada uno de ustedes. En esta oportunidad les voy a hablar lo que es administración de base de datos. Para ello, lo primero vamos a hacer un pequeño concepto que es base de datos. Bueno, a base de datos se le dice que es el administrador de base de datos, es el profesional quien administra las tecnologías de la información y comunicación. También a la base de datos se le conoce como una serie de datos organizados que están relacionados entre sí, las cuales se recolectan por sistemas de información, ya sea de una empresa o de algún negocio pequeño o grande que sea. Bueno, también se le dice si esto se puede administrar mediante como nosotros conocemos, un gestor de base de datos. También tenemos un conocido que es el SQL Server, entre otros. Bueno, también ahora les voy a mostrar sus 4 componentes de una base de datos. Tenemos lo que es datos. Se le conoce a datos como la base de datos propiamente. También tenemos lo que es relacionado al hardware. Se refiere a los dispositivos de almacenamiento que usa la base de datos, en donde la base de datos, por ejemplo, tenemos lo que es unidad de control, canales de comunicación. Ahora tenemos el software. Al software se le conoce como un conjunto de programas que se le conoce como sistema manejo de base de datos. Por ejemplo, tenemos el DMBS, que es Database Management System, que este sistema es para manejar todas las solicitudes formuladas por los usuarios a la base de datos, ya sea consultas, modificaciones y entre otros. Bueno, también tenemos lo que son usuarios. Existen 3 clases de usuarios relacionados en la base de datos. Ya tenemos como el primero el programador de aplicaciones. Él es el quien se encarga de programar las aplicaciones que utiliza la base de datos. Bueno, también tenemos el usuario final, quien accede a la base de datos por medio de un lenguaje de consultas o de programas o de alguna aplicación. Bueno, también tenemos el administrador de la base de datos. Es el quien se encarga del control general del sistema de base de datos. Bueno, y por último vamos a ver lo que es las funciones del administrador de base de datos. En función tenemos asesorar y apoyar durante el proceso de adquisición de la base de datos. También tenemos lo que es definir la información que tendrá la base de datos, ya dependiendo de qué es lo que vamos a realizar. Diseñar las estructuras de almacenamiento y lo que son estrategias de acceso a la base de datos. Y también tenemos lo que es proporcionar asesorías técnicas a analistas y programadores para tener un buen base de datos. Bueno, eso sería todo y gracias.